Bienvenidos nuevamente a La Cámara Oscura. Hoy no vengo a hablaros de una película en concreto que haya visto en el cine, como suele ser habitual en este canal, sino que vengo a reivindicar el contenido Made in Brasil. Bueno, esto se debe a que recientemente, hace 2 meses, he estado en Brasil por primera vez en mi vida y, bueno, como nos ha impactado bastante este viaje, a nuestra vuelta yo me he dedicado a consumir cómics sobre Brasil, documentales y cine y series brasileñas. Como me he llevado alguna que otra sorpresa y contando con que esto es La Cámara Oscura, quiero hacer mención de una película y una serie, por tener una de cal y una de arena, que he visto estos días y que os quiero recomendar. La película es El agente secreto. Es una película, bueno, increíble, me ha fascinado absolutamente, creo que aún podáis verla en los cines, dependiendo de en qué ciudad estéis, y si no la podéis buscar en plataformas. Y es una película que me ha gustado muchísimo porque tiene mucho de social, tiene un marcado carácter documental, creo que en el tratamiento. Está basado en hechos reales, entonces eso también le da ese carácter, pero si bien me ha gustado mucho la historia, cómo está planteado, cómo está contado todo, los personajes, la viveza, todo, algo que me ha llamado poderosamente la atención y que lo quiero poner en relación a lo que luego va a ser la serie que os recomiende, es esta película a nivel visual. Y es que he hecho alguna que otra averiguación de ella. Cuando estábamos en el cine, algo me hacía percibir y sentir a nivel ambiental, estético, de la materia audiovisual que estábamos viendo, que estaba rodada en celuloide. Y yo me decía, esta película, yo para mí, que es de este cine que reivindica el cine en celuloide y se lanzan a la aventura de hacer una película de larguísima duración en celuloide. Y bueno, allí nos quedamos a ver los títulos de créditos completos para confirmar, porque muchas veces en los créditos te viene al final del todo los laboratorios de químico, fílmico y todo esto, y ahí es donde lo confirmas y corroboras. Pero nada hacía ver esto. Entonces nada, ya me tocó finalmente, tras el visionado de la película, investigar en internet. ¿Y qué descubrí? Que si bien la película está rodada en cine digital, las ópticas que utiliza sí que son ópticas de cine analógico y son unas ópticas muy especiales que se utilizaban en los años 70. Yo creo que esto es lo que hace que le dé esa ambientación tan especial, esa atmósfera, y tú todo el tiempo estás viendo como la materia no tiene esa definición tan absoluta del digital, y esa profundidad que nos da hoy día el digital, sino que muchas veces había desenfoques, luego mucho el tema de los lens flare, un poco los ángulos de esos objetivos que muchas veces varían, si son ópticas planas, si tienen curvatura, pues todo eso como que se traslucía y se dejaba ver. Y bueno, tras la averiguación eso respondió a todas mis preguntas y me gustó mucho porque muchas veces he notado cuando en el cine la película, el planteamiento era celuloide y estaba rodado en celuloide, pero en esta ocasión lo interesante me pareció que conjugaran cine digital con ópticas analógicas y además que el resultado final estuviera tan logrado, porque de verdad, como os digo, parecía cine. Aparte de esto, la película a nivel sonoro y de banda sonora y la tensión, la emoción de la peli, el tempo, el ritmo, que por momentos se estira mucho, por momentos se acelera, toda la historia que cuenta, todo me parece magnífico y de verdad recomendaros que asistáis a ver la película. No quiero entrar ahora mucho en el tema del argumento porque este vídeo lo quería enfocar más bien a esta parte técnica, artística de estas producciones brasileñas, porque es lo que he encontrado en común con ellas. Y bueno, la siguiente cosa de la que os quiero hablar es la serie. La serie la tengo más reciente porque la acabo de terminar de ver, la he visto esta Semana Santa, Emergencia Radioactiva. Bueno, me ha encantado.
A ver, le pondría algunos que otros peros. En este caso de la serie sí me voy a parar a hacer alguna puntualización, porque si bien Agente Secreto me maravilló todo el reparto de lo que más, y casi no le pondría ningún pero a esa película, respecto a la serie sí me gustaría remarcar alguna cuestión que tiene que ver más con lo narrativo y con la verosimilitud de las situaciones, y luego los toques emocionales un poco forzados que me ha parecido que tenía la serie. Hay como determinadas secuencias, instantes, pasajes de esta serie que nos quiere apelar mucho a lo emocional y carga mucho las tintas en cuanto a las situaciones que viven los personajes. Cargan mucho la dramática y la exacerban bastante con la típica banda sonora muy emocional y como consecuencias muy ficcionadas emocionales. Entonces esa parte la verdad me gustó un poco menos. Por poner un poquitín en contexto, esta serie trata sobre también sucesos reales que se vivieron en Brasil, que tuvo que ver con radioactividad. No quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero bueno, digamos que el paralelismo con Chernóbil, que sería el otro gran desastre que se vivió, no se podría dar, porque Chernóbil fue una planta nuclear, de energía nuclear, y esto sucede por los residuos que deja una residencia sanitaria privada. No recicla correctamente los aparatos de radiología. No quiero contar, para no hacer spoiler, porque me parece muy chulo como está narrado, cómo esos restos llegan a un núcleo urbano y lo que sucede a continuación. Pero por poneros un poco en el contexto. Entonces, bueno, los personajes que viven situaciones límites a nivel médico producto de esta emergencia que se crea, pues como os digo, me parece que está demasiado cargada a las tintas. Yo entiendo que aunque está basada en hechos reales, hay mucha parte ficcionada, y aunque los sucesos fueran tal como lo que nos cuentan, creo que no es necesario hacer esos planos lacrimógenos con una banda sonora que nos lleva muy a empatizar excesivamente con el dolor que está sufriendo la familia, la separación de unos miembros y otros de la familia, los sucesos que hay dramáticos. A mí esta parte me echa para atrás por ser demasiado explícitos y demasiado evidentes. Esto es personal, habrá gente que le pueda gustar, pero a mí me echa para atrás, ya no te digo las situaciones que se viven, sino más en concreto las partes en las que utilizan esta música, porque es que no lo necesito. O sea, es decir, a través de la música tú puedes expresar muchos sentimientos, pero si ya las estás transmitiendo en las situaciones en sí que viven los protagonistas, si a mayores me metes la música, igual es demasiado. Esto es para mi gusto y es por ponerle algún pero y por hacer como una crítica un poco de las partes que me han gustado un poquito menos, pero vamos, que esto se supera con creces, porque es que mira, lo primero de todo, estos hechos yo no tenía conocimiento ninguno de los sucesos, de estos sucesos, y me parece que está tan bien contado, que lo den a conocer al público, como de pronto el audiovisual, las series, el cine, están también para documentar, pero no pensemos solo en los documentales. También el cine de ficción me parece una herramienta muy poderosa para contar unos hechos que han sucedido históricos en los años 80, si no recuerdo mal, como yo no tenía conocimiento ninguno de este suceso, y además también me gusta a nivel social por todo el aprendizaje que conllevó esta situación para Brasil y también a nivel internacional, de cómo tratar este tipo de residuos y cómo atender a estas situaciones de emergencias. Y luego que el público podamos tener conocimiento de todo ello, también me parece muy rico, porque te documenta y te informa sobre sucesos que pueden volver a pasar, o simplemente para hacerte una idea del peligro que suponen ciertas cuestiones si no se manejan con el tacto que se debe, y la importancia que tiene muchas veces el que ciertas cosas se regulen. Y luego, también en relación con Agente Secreto,
me llamaba mucho la atención que para ser una serie también me daba un poco esa sensación de estar viendo casi cine, ¿no? A nivel matérico, quiero decir siempre. Entonces me gustó muchísimo porque le da una profundidad a la imagen que parece que son solo cuestiones técnicas, pero tiene que ver con lo artístico y al final también tiene que ver con lo narrativo. ¿Por qué? Porque con ello se logra de alguna manera, o yo lo percibo así, se logra que te sumerjas totalmente en la historia, porque digamos que están creando una atmósfera tan equilibrada cuando se utilizan también estos recursos artísticos y técnicos en aras de la expresión y de la expresividad que te sumergen más, porque estás como hipnotizado, hipnotizada ante la pantalla. Entonces, esa profundidad de los colores, esos contrastes, ese equilibrio de los colores, esas gamas cromáticas con paletas que utilizan los colores complementarios y sobre todo, como digo, esa profundidad, esa utilización de la luz que te da atmósferas que casi puedes tocar, que casi puedes paladear, oler, ver. Te sientes como si estuvieras dentro, como si estuvieras acompañando a estos actores. Y a nivel sonoro, lo mismo. O sea, digamos que veo que estas propuestas que nos vienen desde Brasil tienen esa habilidad para utilizar la técnica en favor de lo artístico y lo narrativo. Todo el contenido que he visto de películas y series brasileñas a lo largo del tiempo, Ciudad de Dios, Tropa de Élite, bueno, es cine increíble. Me parece que en general en Brasil, en Latinoamérica, son grandísimos artistas, tienen unas grandes capacidades expresivas, pero luego también lo cuentan todo como de manera muy artística, muy comunicativa, mucha viveza, mucho color, mucha expresividad que se absorbe con los 5 sentidos. Pero es que Latinoamérica y Brasil son los países del color, de la luz, del sonido. Entonces eso se traslada, yo creo, también en su cine. Hoy me he salido un poquitín de los esquemas que es la cámara oscura. Es por esta fascinación que estoy viviendo, aún me colea un poquito. Volví el 3 de febrero de Brasil, me colea un poco, aún tengo ese rumor, ese sabor tan especial que tiene Brasil y me he embebido de Brasil y me gustaba trasladarlo también en nuestro canal. Espero que este contenido también os aporte, os haya gustado. Invitaros a que veáis esta película y esta serie si ya las habéis visto o si no las habéis visto aún y que nos dejéis vuestros comentarios, ver qué os ha parecido este contenido, si os aporta algo, animaros a que os suscribáis, también que le deis un like, compartáis y que nos sigáis por aquí para nuevo contenido. Muchas gracias, chao, chao.